Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. No hay números para contar, no caben 1000 palabras definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Para que me amaras, no soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. No hay números para contar, no caben 1000 palabras definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me
Buenos días, mis hermanos, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de estar con ustedes en esta mañana y poder saludarlos. Que también quería agradecerles nuevamente por el apoyo que tuve de parte de todos ustedes, mis amigos, mis hermanos, mi familia. Algunas son personas que no conozco, pero sí que recibí el mensaje de ustedes y de corazón les agradezco porque realmente me sentí apoyado por la familia y por cada uno de ustedes. Deseo lo mejor para ustedes, bendiciones, que el Señor los cubra con su presencia en cada momento. Por mi parte quiero decirles que el Señor nos ha fortalecido. Yo tengo dos hermanos, una hermana que vive en Argentina, que es donde vivía mi mamá, y tengo un hermano que vive acá también en el estado de Utah, en otra ciudad, pero quiero decirles que el Señor nos ha fortalecido y que por su gracia y por su amor estamos bien, estamos tranquilos. Sabemos que nuestra querida mamita está descansando, esperando que el Señor venga por segunda vez y la levante conforme lo ha prometido. Pero muy bien, no voy a hablar en esta mañana acerca de la muerte, tal vez en otra oportunidad lo haga. En este momento no voy a hablar de eso, el mensaje que tengo para ustedes es otro, es el mensaje, es la palabra que el Señor ha puesto en mi mente, en mi corazón, y es la que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos por favor a inclinar el rostro, vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Querido buen Dios, que estás en las alturas de los cielos y que también sentimos tu presencia a través de tu Santo Espíritu, rogamos, Padre, que al abrir tu palabra, tú nos des la sabiduría del cielo, la inteligencia, la interpretación, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres decirnos, para que podamos atesorarlo en nuestros corazones y que podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Quédate aquí conmigo al impartir tu palabra, que no sea yo, sino que seas tú a través del Espíritu Santo hablando, Señor, que yo solamente pueda ser un canal donde pueda fluir tu bendición, tu amor, tu misericordia, tu salvación. Úsame a pesar de que soy un pecador. Reconozco, Señor, la necesidad que tengo de ti, de tu perdón, de tu santificación, de tu purificación. Soy un vaso de barro, un mero vaso de barro que quiere servirte, y por eso en esta mañana, oh Dios, pido que tú tomes control de mi mente y mi corazón con tu Santo Espíritu y que digas tú, Señor, lo que quieres decir. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están viendo este video o que lo van a ver luego, y extiende tu bendición también a la familia a quienes ellos representan. Gracias, Padre de amor, te pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes en esta mañana un mensaje, como le decía, un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y que al meditar en ello, Señor, hermanos, me ha servido a mí, yo sé que le va a servir a ustedes. Ustedes saben que cuando yo conocí la palabra del Señor, que fue a través de mi mamá, ella fue la que primero empezó a asistir al grupo, a la iglesia, y mi papá también estuvo por un tiempo asistiendo, y como toda mamá, claro, quería integrar a sus hijos que abrazaran la misma fe. Así que mi mamá siempre nos invitaba, a mi hermano y a mí. Mi hermana ya estaba casada y vivía en otra ciudad, pero nosotros vivíamos en la casa, entonces mi mamá lógicamente quería llevarnos a la iglesia, quería que conociéramos del Señor, que estudiáramos su palabra. Así que bueno, yo sé que mi mamá oró mucho por esto y comenzamos a asistir a la iglesia, comencé a estudiar la palabra de Dios. Pero al principio les tengo que ser sincero, yo me sentaba en la última banca y desde allí miraba y criticaba a todos los que pasaban al frente y los juzgaba, era como que me sentía un Dios, aparentemente, que me sentaba a juzgar a las personas. Y entonces yo sé que Dios quería transformarme, yo sé que Dios quería bendecirme, pero no estaba sucediendo, y no estaba sucediendo porque yo no lo estaba permitiendo. No estaba dejando que el Señor tome control de mi vida y que haga los cambios que Él quería hacer.
Por eso en esta mañana yo quiero compartir este mensaje, porque tal vez tú estés pasando por la misma situación. Yo creo que lo he dicho en otras predicaciones, tal vez tú estés orando y no estás viendo la respuesta de parte de Dios. Entonces te hago una pregunta que la tengo aquí en el mensaje: ¿por qué le atas las manos a Dios? Cuando nosotros no nos entregamos completamente al Señor y no le permitimos que Él obre en nuestras vidas conforme Él lo quiere hacer, nosotros le estamos atando las manos a Dios. No le estamos permitiendo obrar, porque el Señor nos ha dado libertad, libre albedrío, ¿no es cierto?, para que nosotros escojamos. Él no nos va a forzar, ¿no es cierto?, sino que Él nos invita y está esperando que nosotros le abramos nuestro corazón y permitamos que Él entre y transforme nuestras vidas y nos bendiga y bendiga a nuestra familia. Hay un versículo allí que está en Jeremías 32, 27. Dice allí: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Fíjense cómo Dios se presenta en este versículo. Dice: yo soy Dios, yo soy el Señor, el Todopoderoso, el Sublime. Dice el Dios no de un poquito, de unos poquitos. No es, como yo lo he dicho en otra oportunidad, Dios no es elitista, Él no hace casta. Dice: yo soy el Dios de todos ustedes. Y termina diciendo: ¿hay algo difícil, hay algo imposible para mí que yo no pueda hacer? Todo depende en el Dios que tú creas. Si tú crees en un Dios pequeño que no tiene mucho poder, y bueno, Dios no puede hacer mucho, ¿no es cierto? Porque tú ya lo encajonaste, tú ya dijiste que Dios es un Dios pequeño, que Él puede hacer algunas cosas, pero no otras. Pero aquí Dios se presenta como el Dios grande, como el Dios todopoderoso, como el Dios de todo, como el Dios que todo lo puede, ¿no es cierto? Los hombres le ataron las manos a Dios. Hay otro verso que quiero compartir contigo que está allí en Mateo 27, verso 1 y 2, que dice: muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Fíjate que el verso acá dice que lo ataron y se lo llevaron y se lo entregaron al gobernador. Le ataron las manos al Señor. ¿Eran más fuertes que el Señor? Fíjate, Él podría haber llamado a los ángeles del cielo, dice, podría haber clamado a su padre y su padre le hubiese enviado legiones de ángeles, ¿no es cierto?, para que Él se liberara. ¿Eran más fuertes? Por eso la pregunta, ¿era más fuerte o Él estaba permitiendo porque tenía un propósito? Claro que eso era lo que estaba sucediendo. Dice: a la voz del Señor se desplomaron. Fíjate este verso que está en Juan 18, 13 y dice: así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas, como si él fuera un delincuente. Llevaban armas, dice. Lo querían atrapar y llevaban armas. Pero dice que a la voz de él, ahora vamos a leer, dice, ellos cayeron desplomados, dice. ¿A quién buscan?, le preguntó Jesús cuando los vio que se acercaban. A Jesús Nazaret, contestaron ellos. Y él le dijo: yo soy, aquí están, si me buscan, aquí estoy. Judas el traidor estaba con ellos, dice. Cuando Jesús le dijo: yo soy, dieron un paso para atrás y se desplomaron. Se cayeron de nalgas para atrás, ¿no es cierto? ¿A quién buscan?, dijo el Señor. Aquí estoy. ¿Me buscan a mí? Aquí me tienen. Como vuelvo a decir, Él podría ya haber clamado a su Padre y su Padre hubiese enviado legiones de ángeles. Pero sin embargo, Él dejó que lo atraparan, que lo esposaran. Dice que le ataron las manos y se lo llevaron a Pilato. Todo el poder de Dios estaba a su disposición. Dice allí, y en eso uno de los que estaban con Jesús, no dice acá en este verso, pero era Pedro, dice, extendió su mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Miren Pedro. Pedro había visto al Señor, lo había visto haciendo milagros, lo había visto calmar la tempestad. Él había visto el poder de Dios, pero sin embargo no estaba entendiendo. Él quería defender al Señor. Dice que sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote.
Pedro todavía no entendía, ¿no es cierto?, que Dios tenía todo el poder, que Dios era el creador y que con solo chasquear los dedos el Padre hubiese enviado legiones de ángeles y lo hubiese liberado. Le dijo el Señor, guarda tu espada, le dijo, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? ¿Lo crees tú que Dios tiene poder? Pedro no lo estaba creyendo. Había caminado con él 3 años, había visto los milagros, había visto cómo Dios calmó la tempestad y sin embargo no estaba creyendo en el poder del Señor. Yo no sé cuántos años hace que tú caminas con el Señor. Pero tú estás entendiendo que Dios es todopoderoso, que es creador del universo, que Él sostiene todas las cosas, que su poder es ilimitado, que Él puede hacer lo que a ti te parece que es imposible, el Señor lo puede hacer. Pero tú tienes que creer en Él, tienes que creer en su poder para que Él pueda obrar. Si no, le estás atando las manos a Dios, como te decía al principio. Guarda tu espada, le dijo a Pedro. Y yo tal vez te está diciendo a ti, guarda tu espada, guarda tu lengua, guarda tu mala actitud, guarda tu agresión. ¿A quién le quieres cortar la oreja? Él puede defenderse solo, Él tiene poder. Tú no tienes que hacer nada. Tú dejas que el Señor tiene poder y Él se defiende solo. ¿Cómo nosotros podemos atarle las manos a Dios? Y yo marqué 4 puntos que quiero compartir contigo en esta mañana. Falta de disposición. Y yo te contaba que al principio, cuando yo conocí al Señor, cuando conocí el Evangelio, cuando empecé a asistir a la iglesia, yo no estaba dispuesto a que el Señor hiciera cambios en mi vida. Fíjate lo que dice este versículo que está en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Yo quiero, pero tú no quieres. El Señor quiere cubrirte, quiere protegerte, quiere conducir tu vida, la vida de tu familia, pero dice Él, yo quiero, pero tú no quieres. Tú no estás dispuesto muchas veces a que el Señor tome control de tu vida y a veces tú le entregas parte de las cosas de tu vida, pero no estás entregándote totalmente al Señor, entonces te guardas cosas y así el Señor no puede obrar. Tú tienes que entregarle tu vida por completo y dejar que Él te conduzca. Él quiere ponerte debajo de sus alas, protegerte, cuidarte. ¿Tú lo entiendes? Porque el Señor aquí le dio un ejemplo bien sencillito. Le dice, es como una gallina que quiere guardar a sus pollitos debajo de sus alas. Y yo creo que tú y yo hemos visto una gallina, ¿no es cierto?, cómo hace con sus bebés, con sus pollitos, ¿no es cierto?, que los agarra debajo de sus alas y los cubre, los protege. Y el Señor le dio un ejemplo así, bien sencillo, algo que ellos veían todos los días y es algo que nosotros sabemos, que nosotros podemos ver y entendemos. Pero el Señor dice, si te digo cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo puedo decirte cosas celestiales? Menos las vas a entender, ¿no es cierto? Pero el Señor es sencillo y claro. Dice, como la gallina, así quiero ponerte debajo de mis alas. Pero tú, le dijo al pueblo de Israel, ustedes no quisieron. Y tal vez tú tampoco estás permitiendo que el Señor te cubra con su presencia. Vete de nuestras tierras, no te queremos aquí. Eso le dijeron al Señor Jesús. Y esto está en Mateo 8:34. Yo no voy a leer toda la historia, ustedes después lo pueden buscar. 8:34 es el versículo que yo escogí. Dice, entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Y miren lo que estaba pasando. Jesús había llegado allí a Gadara, al pueblo de Gadara, ¿no es cierto? Y allí dice que había 2 endemoniados que vivían en los sepulcros, en el cementerio. Y que nadie podía pasar por allí enfrente del cementerio, dice, porque eran feroces. Eran feroces y si alguien pasaba, ellos los atacaban como si fueran 2 animales. Dice que Jesús
fue a propósito a aquel lugar, a Gadara. Y así le salieron los endemoniados y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? En otras palabras. Pero finalmente el Señor les ordena, ¿no es cierto?, a los demonios que liberen a estos hombres. Y los demonios le piden permiso para ir a un hato, a un grupo de cerdos que estaban por allí. Y el Señor les permite. Entonces dice que los demonios entraron a los cerdos y los cerdos se despeñaron o se cayeron por un despeñadero al mar y se ahogaron. Esta era la circunstancia, la situación que estaba pasando allí. Entonces dice que los que cuidaban a los cerdos fueron y dieron aviso al pueblo. Y allí vinieron todo el pueblo, acá dice todo el pueblo. Y le pidieron que se fuera de su región. Es decir, le interesaban más los cerdos, lo material, que Dios. Y a veces te voy a decir una cosa, mi querido, a veces a ti y a mí nos interesa más lo material que a Dios. Ponemos en primer lugar las cosas materiales y al Señor lo dejamos atrás. Aquí este pueblo le dijo, vete de nuestras tierras, no te queremos aquí. No nos importa que tú hayas curado a dos endemoniados. Eso no nos interesa lo material. Vete de nuestras vidas, vete de nuestras tierras. Miren lo que dice allí Anna Graham, dijo, durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas, de nuestras escuelas, de nuestras instituciones. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición, su protección, cuando le hemos exigido que nos deje solo? Tristemente, esta semana escuchaba la masacre que hizo un joven en una escuela en Texas. Yo creo que todos ustedes, por lo menos los que vivimos en este país, hemos escuchado esta tragedia, esta masacre. Y no es la primera, dice que desde el 2013 o 14 hasta el 2022 han ocurrido 51 masacres solamente en escuelas. El diablo está suelto. Ayer escuchaba el testimonio de una mamá de una de las niñas que se salvó, que dice que la niña que estaba escondiéndose en un aula pegada a donde este atacante, de este asesino había entrado, escuchó la risotada como si fuera la risotada del diablo. Y yo creo que él estaba poseído por el enemigo. Pero como dice la Annie allí Graham, que nosotros le hemos pedido a Dios que se vaya, que no necesitamos su protección. Entonces, como Dios nos ha dado libertad, Él no nos exige, no nos puede forzar. Dios nos ha dejado y miren lo que está pasando, no solamente en escuelas, sino en iglesias también, en iglesias, en escuelas, en supermercados. Han ocurrido este tipo de masacres. Pero nosotros le hemos pedido a Dios que nos deje, no lo necesitamos. El otro punto es indiferencia. Él te llama y te busca constantemente. Y tal vez en esta mañana te esté llamando. Si tú estás mirando este video, no es por casualidad. Disculpe. Si tú estás mirando este video, no es por casualidad. Es porque el Señor te está buscando, el Señor te está llamando, porque Él quiere protegerte, ¿no es cierto? Como el ejemplo que dio el Señor. Como la gallina protege a sus polluelos, así Él quiere protegerte, Él quiere guiar tu vida. Así que Él te está llamando. Tú no cierres la puerta de tu corazón. Dice allí en Apocalipsis 30:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor dice, yo estoy llamando a la puerta. Yo no estoy forzando la puerta, dice. Yo estoy llamando. Tú estás adentro, tú eres el que tiene que abrir la puerta de tu corazón. Él quiere entrar a tu vida, quiere entrar a la vida de tu familia, quiere transformarte por completo, quiere bendecirte por completo. Pero tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón, dejar que Él entre. Él dice que Él está llamando y constantemente te está buscando. De una manera o de otra, Él te está buscando. Tal vez lo hace a través de un compañero de trabajo que hace rato que te está hablando del Señor y tú estás cerrando tus oídos. Tal vez lo está haciendo a través de un familiar que te viene hablando y tú estás cerrando tus oídos. Hoy en esta mañana el Señor me puso a mí para que te hable, porque Él quiere que tú le abras la puerta de tu corazón. Quiere entrar a tu vida, quiere conducir tu vida. Pero ¿será que estás haciendo oído sordo?
Tal vez sí. La invitación del Señor en esta mañana es que abra, que escuches su mensaje, que escuches el mensaje de su palabra. Van al templo, muchos de nosotros vamos al templo, pero nada sucede. Porque tenemos nuestros preconceptos, o vamos como yo hacía al principio, ¿no es cierto? Que iba y me sentaba atrás. Solamente calentaba banco y criticaba a todos los que pasaban allí. Miren lo que dice este verso que está en Ezequiel capítulo 33, versos 30 y 31. En cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti, junto a los muros, junto a las puertas de las casas, y dicen uno a otro, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en masas, dice, y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no la practican. Es decir, que tú puedes estar yendo a la iglesia. Aquí a Ezequiel le dicen, ¿no es cierto? Hay muchos que van a escucharte, pero después van y se sientan allí, pero después no hacen nada. No permiten que el Señor entre y que el Señor transforme sus corazones. Me halagan de labios por afuera, dice el Señor, pero después solo buscan ganancias deshonestas. En otro verso que está en Mateo 15:8 dice, este pueblo de labio me honra, mas su corazón lejos está de mí. Es decir, que no es suficiente que tú vayas a la iglesia, que tú agarres tu Biblia y que tú vayas a la iglesia y que tal vez estés devolviendo tu ofrenda, tu diezmo, no es suficiente. Dice, tú tienes que entregar tu corazón al Señor, tienes que permitir que haga esa obra que quiere hacer en ti. Dice, no es suficiente. Acá ya lo estaba diciendo el profeta, ¿no es cierto? Que iban en masa, iban en cantidad, y hay iglesias grandes que se llenan, ¿no es cierto? Que van y escuchan la palabra del Señor, pero después salen y viven como si nada han escuchado. Les entra por un oído y les sale por el otro. Es recíproco, dice el Señor. En Zacarías 7:13 dice, como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Y en otra versión dice, cuando ustedes no me hicieron caso cuando yo les hablé, tampoco yo les haré caso cuando ustedes me llamen. Yo soy el Dios Todopoderoso y lo juro que así será, dice el Señor. El Señor te sigue invitando, pero va a llegar un momento en que tú ya no vas a escuchar la voz de Dios, no vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque te vas a alejar tanto que no es que el Señor no te quiera salvar, Él sigue intentando, pero tú ya no vas a escuchar la voz del Señor. Así que ahora es el momento cuando tú estás escuchando el llamado de Dios. Tú escuchas que el Señor te está llamando de diferentes formas. Es cuando tienes que acudir al Señor y abrir tu corazón, abrir tu mente y dejar que Él viva en ti, que Él te transforme. No razones cuando Dios te habla. El razonamiento humano a veces confunde al ser humano. En estos días chateaba con alguien que me hablaba de, no voy a hablar mucho de este tema, yo creo que ustedes tal vez lo han escuchado, universalismo. ¿Han escuchado del universalismo? ¿Qué es lo que enseña? Que tú puedes seguir pecando y que anyway Dios te va a purificar y te va a salvar, y que incluso el diablo y sus ángeles también van a ser purificados, porque dice que el fuego purifica, eso es lo que dicen. Pero yo te quiero decir una cosa en esta mañana. Ese es el engaño más grande de Satanás. Dios te quiere salvar de tu pecado, pero no en tu pecado. Tú puedes venir al Señor como estás. Pero el Señor tiene que comenzar a trabajar en tu vida y hacer los cambios que tú necesitas. Tú tienes que dejar el pecado. Dios no te va a salvar pecando. Dice, Dios te va a salvar del pecado. Él odia al pecado, ¿no es cierto? Y va a llegar un momento en que Dios va a destruir al pecado. Y si tú te agarras del pecado, tú serás destruido también. Entonces vuelvo a decirte, es el engaño más grande del enemigo pensar que ese va a salvar con los ángeles y con todos los que pecan. De esa manera solo lo que queremos hacer es cubrir nuestros pecados. Queremos seguir pecando, que nadie nos diga nada, total, Dios nos va a salvar. ¿Te das cuenta hasta dónde llega el enemigo? Y tiene a muchas personas siguiendo esta corriente. Te vuelvo a decir, no voy a hablar en esta mañana de eso. Simplemente te digo que tengas mucho cuidado, porque el diablo es bien astuto. Señor te ama, te quiere salvarte, pero quiere que dejes tus pecados. Por eso Él te llama, te invita, porque quiere hacer la obra transformadora en tu vida. Razonamiento humano. Namán, un general sirio,
que tampoco voy a leer toda la historia, ustedes después la pueden buscar, está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 11 y 12. Dice que Naamán era un general sirio, que el rey lo apreciaba mucho, había ganado muchas batallas con este general. Este general tenía lepra y una jovencita judía que había sido cautivada, ¿no es cierto?, por los sirios, trabajaba en la casa de Naamán. Era la sirvienta de la esposa de Naamán. Y esta muchachita le dijo a la esposa de Naamán: mira, si su esposo fuera a mi tierra Israel, allí hay un profeta de Dios que podría sanarlo. La esposa le comentó a su esposo, el esposo fue y habló con el rey le dice: yo te voy a hacer una carta y tú tienes que ir. Lleva esta carta al rey de Israel y dile que yo la envío. Allí en la carta, ¿no es cierto?, entonces el rey estaba interviniendo y pidiendo que lo curara a este general de él llamado Naamán. Naamán fue, se encontró allí con el rey de Israel y el rey le dice: yo no soy Dios, ¿qué te voy a curar yo? Pero cuando el profeta Eliseo, que estaba allí, escuchó, le dijo al rey: mándalo para acá, para que él sepa que acá hay un profeta de Dios, que Dios tiene poder y que Dios lo puede sanar. Entonces dice que Naamán fue a la casa de Eliseo y Eliseo ni salió a recibirlo, sino que a través de su sirviente le dijo: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Pero aquí viene el razonamiento humano, ¿no es cierto? Naamán dice: ¿zambullirme en el Jordán? ¿En ese río apestoso, mugriento? Si en Damasco, en mi patria, dice hay mejores ríos limpios, ¿por qué me tengo que zambullir 7 veces en un río sucio de acá? El Farfar y el Habana de Damasco, dice, son mejores ríos, más grandes, más limpios. Y los sirvientes le dijeron: mi señor, si el profeta te pidiera una cosa tal vez más difícil, tú la harías. Si te estás pidiendo que te metas en el Jordán, ve y hazlo, ya estamos aquí. Y la historia termina diciendo que Naamán se sumergió, se zambulló, ¿no es cierto?, en el río Jordán. 7 veces, como le dijo Eliseo, y que su piel quedó como la piel de un bebé. La lepra le desapareció por completo. Vuelvo a decirte, después puedes leer la historia que está allí en Segunda de Reyes. Pero a veces nosotros, cuando queremos razonar, queremos, ¿cómo decirle?, conjeturar, a veces podemos perder la bendición del Señor. Si el Señor te está ordenando una cosa, tú hazlo. Aunque no lo entiendas, el Señor sabe lo que te está pidiendo. No te pierdas la bendición. Naamán casi se pierde la bendición de Dios por empezar a razonar y es lo que hacemos los seres humanos, ¿no es cierto? Que le buscamos siempre la quinta pata al gato. Así que no razones, haz lo que el Señor te está pidiendo. Elías fue alimentado por una mujer pobre. Yo creo que por la mente de Elías también, cuando Dios le dijo: ve a la viuda de Sarepta, habrá pensado: ¿qué me puede dar una viuda? Y de hecho llegó allí y la viuda no tenía ni para comer. Pero Elías obedeció al Señor. Aunque no le parecía lógico, él obedeció al Señor y el Señor hizo milagro. Para el Señor no hay nada imposible. A veces aquella persona que tú puedes creer que es insignificante, que Dios puede usar a esa persona. Así que obedece al Señor. Gedeón con 300 soldados derrotó a un enemigo que era multitud. La historia está allí, ustedes la pueden encontrar en Jueces capítulo 7, versos 9 y 12. Gedeón con 300 personas, con 300 soldados, derrotó a los madianitas. Dice que tenía mucho más soldados y el Señor le dijo: no, son muchos. Yo no necesito esa gente, son muchos. Y le fue restando gente a su ejército, ¿no es cierto?, hasta que quedaron 300. Y el Señor le dijo: ok, con 300 vamos y vamos a derrotarlo, porque yo los voy a derrotar, no eres tú. Cuando el poder de Dios está presente, mi hermano, mi amigo, no se necesita cantidad. Solamente se necesita confiar en Dios. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros confiemos en Él. Que aunque no nos parezca lógico, hagamos lo que el Señor nos está pidiendo. El Señor tiene planes para ti y para tu familia, pero tú tienes que creer en Él, tienes que confiar en Él. El otro punto que tengo es pecado no confesado. Es otra de las formas en las que nosotros podemos atarle las manos a Dios cuando hay pecados en nuestras vidas que no han sido confesados.
Hay un versículo allí que está en Isaías 59, 1 y 2. Escuchen, dice allí el profeta, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. Ahí el profeta le dice bien clarito, aunque es duro, ¿no es cierto? Le dice, por sus pecados Dios no los está escuchando. Sus pecados lo han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchas. No encubra tu pecado, confiésalo. Confesar nuestros pecados es una acción liberadora que solo la podemos experimentar cuando comprendemos la esclavitud que significa callar nuestros pecados. Si tú no confiesas tus pecados, tú estás esclavo de esos pecados, estás esclavo del enemigo. El enemigo tiene control de tu vida, por eso tú tienes que confesar tus pecados, sean grandes o sean pequeños, tú tienes que confesarlos, que Dios tiene perdón para ti. Pero debes confesarlo. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El último punto que tengo es, debes creer que Dios es real. La incredulidad a veces le ata las manos a Dios para bendecirte. Hay un verso que está allí en Mateo 13:58. Dice, por lo tanto hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Fíjate, acá está diciendo este verso que Dios no puede hacer milagros en tu vida si tú eres incrédulo. Si tú no estás creyendo en el poder de Dios, como yo te decía, Pedro había caminado con él y no creía en el poder de Dios. Y puede ser que tú estés caminando con el Señor y que todavía no entiendas su poder. Y el Señor no puede obrar en tu vida porque tú no estás creyendo. Aquí dice que el Señor no hizo más milagros allí porque ellos eran incrédulos. Hay otro versículo que está allí en Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, acércate aquí, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tus manos y métela en mi costado y no seas incrédulo, Tomás. Tal vez en esta mañana el Señor te está hablando a ti. No sé cómo te llamas. Tal vez no te llames Tomás, te llamas Pedro, Juan, Enrique, o María, o Marta. Pero en esta mañana el Señor te está diciendo, no seas incrédula, incrédulo. Dios tiene poder para resolver el problema por lo que tú estás atravesando. Pero tú tienes que creer, tienes que confiar y dejar tu vida en las manos del Señor. Dice el Señor, yo tengo poder para solucionar tu problema, pero tú tienes que creerme. Tienes que dejar que yo actúe, porque si tú no crees, tú me estás atando las manos y no hay nada que yo pueda hacer. No seas incrédulo. No es suficiente con creer en Él. Porque toda la gente dice, sí, yo creo en Dios, yo le pido mucho a Dios. Pero ese creer debe ser creer en lo que Él dice, creer en su palabra. No es creer como cree la mayoría de la gente, es creerle al Señor y obrar en consecuencia. Es estar unido a Él en una relación. Creer en Cristo no es solo tener un mero asentimiento intelectual, sino en estar unido a Él a través de una relación profunda. Deja que Él entre a tu vida, o mejor dicho, sumérgete en la vida del Señor. Imagínate una piscina, una pileta de natación, una piscina, una alberca, no sé cómo tú le llamas. Usted puede caminar alrededor del borde de la piscina, observando el agua. Puede ver y darse cuenta que es una piscina de verdad y que el agua es verdad. Esto es creer en la piscina. Sin embargo, una vez que usted se sumerge en la piscina, el agua lo cubre y lo rodea, ya no se encuentra observando la piscina y pensando que tan agradable sería meterse allí. Ahora usted puede participar del agua y de la frescura del agua, ¿no es cierto? Tú tienes que sumergirte en el Señor, permitir que Él entre a tu vida y que Él haga los cambios que quiera hacer, que Él refresque tu vida, como dice este ejemplo. Si no, te la vas a pasar la vida observando como me pasaba a mí. Años pasé sentado en el último asiento sin hacer nada.
Y no recibía las bendiciones de Dios hasta que me entregué por completo al Señor. Es cuando empecé a ver cambios en mi vida. Tú tienes que entregarte al Señor. No tiene nada que ver con que vayas a la iglesia. Tienes que ver con que tú te entregues al Señor y permitas que Él haga los cambios que quiere hacer en tu vida. Sumérgete en el Señor. Sumérgete en las aguas del Señor. Para que Él te cubra, para que Él te transforme. Él no desea meramente que creamos en Él de forma objetiva. Su palabra revela algo más profundo respecto al tipo de relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Debemos creer en forma subjetiva, creer lo que Él dice y obrar en consecuencia. Creer lo que Él dice. No lo que dicen las personas alrededor, creer lo que la palabra de Dios dice. Hay muchas voces que te van a hablar. Pero tú tienes que concentrarte, enfocarte en lo que el Señor dice en su palabra. Remedio para el alma. Yo te decía que la falta de disposición, la indiferencia, el razonamiento humano, el pecado no confesado, la incredulidad, todo esto nos aleja de Dios. No permite que Dios haga el trabajo que quiere hacer en nuestras vidas. Pero hoy Él te está llamando a ti, como me llamó a mí por muchos años. Yo no conté los años que estuve haciendo eso, yendo a la iglesia sin estar convertido, sin permitir que el Señor entre a mi vida y haga los cambios. El Señor hoy te está llamando a ti. Él no te obliga, Él te dio libertad, tú eres el que tienes que elegir. Pero Él te llama, te invita en esta mañana para que tú le abras su corazón. Dice que está golpeando la puerta. Él quiere entrar a tu vida, quiere cenar contigo, quiere vivir contigo y tu familia. Ábrele tu corazón. Busca a Dios y no te apartes de Él. Vive una vida de dependencia con Él. Olvida tu pasado y vive el presente con el Señor. Deja el pecado y vive su palabra. No te limites solo a ser un religioso, sino que vive con el Señor. Ten esa relación que el Señor quiere tener contigo. Permite que el Señor transforme tu vida y saque el egoísmo, el orgullo que hay en tu vida, todo aquello que te aparta del Señor. Permítele al Señor entrar en tu vida. Es el deseo que Él tiene y es lo que me mandó a decirte esta mañana, que Él te está llamando, que no cierres tus oídos, que Él quiere entrar en tu vida y quiere transformarla, quiere conducirte, quiere darte la salvación. Permite que Él entre a tu vida y que entre a tu familia y vas a ver el cambio. En poco tiempo tú vas a ver el cambio que el Señor va a hacer en tu vida. Pero vuelvo a decirte, el Señor no puede forzarte. El Señor te llama, pero no puede forzarte. Deja que Él entre y que haga los cambios como lo hizo en mi vida y sigue haciéndolo. Tengo un montón de errores y defectos y vivo clamando al Señor por todos esos errores, pero sí veo la diferencia. Desde que permití que el Señor entrara en mi vida, he visto los cambios. Y esa es mi invitación en esta mañana, mi hermano, mi amigo, mi querido. Deja que el Señor entre a tu vida. No le ates las manos. Permite que Él pueda bendecirte. Eso es lo que Él quiere hacer. Bendecirte, salvarte, bendecir a tu familia. Pero déjalo entrar. Es una plegaria en esta mañana. Que permitas que el Señor entre a tu vida. Es mi deseo y mi oración. Inclina tu rostro. Quiero orar contigo. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias porque nos sigues buscando, nos sigues llamando y en esta mañana, Señor, me pusiste aquí para que yo le hablara a mis amigos, a mis hermanos, a las personas que están viendo, familias tal vez. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, Padre. Por favor, ven y entra a nuestros corazones. Te permitimos que lo hagas, que transforme nuestras vidas y las vidas de nuestra familia y que nos prepare, Señor, para encontrarnos contigo. Sabemos que tu venida está muy cerca. Vemos todo lo que está pasando alrededor nuestro y eso solamente, Señor, nos alerta y nos dice que tú estás pronto a venir. Entra en nuestras vidas, entra a la vida de mis amigos y de mis hermanos. Te lo permitimos, lo dejamos en esta mañana. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Siempre me esperaste, cual amigo fiel.
sentado a mi lado, siempre junto a mí. Cuando solo estaba, sin decirme nada, te acercaste a mí. En las noches tristes, tú me acompañabas, y cuando lloraba, tú me consolabas. Y en las madrugadas frías del invierno, tu brazo de amor cubría mis espaldas. ¿Y cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación. ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba, no dijiste nada por amor a mí. En las noches tristes, tú me acompañabas, y cuando lloraba, tú me consolabas. Y en las madrugadas frías del invierno, tu brazo de amor cubría mis espaldas. ¿Y cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación. ¿Y cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba, no dijiste nada por amor a mí. ¿Y cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación. ¿Y cómo resistir